Reddit pregunta: ¿qué cree la persona más inteligente que te parece absurdo? El programador en el trabajo argumentará hasta la muerte que los dinosaurios no existen y nunca existieron. Tuve una expareja que afirmaba creer en la teoría de la evolución, pero al mismo tiempo sostenía que los dinosaurios nunca existieron. Recuerdo que una vez dijo, textualmente, los dinosaurios no existieron, eso es obvio para cualquiera que tenga cerebro. Era una chica metodista, muy religiosa y con convicciones firmes. Siempre me resultó difícil comprender cómo podía conciliar esas dos ideas que, desde mi punto de vista, se contradecían. Nunca llegué a entender del todo su manera de pensar, pero creo que su fe influía profundamente en la forma en que interpretaba el mundo. Mi hermana tiene 2 títulos universitarios y cree en la teoría de la tierra hueca. Mi esposa es una persona sumamente inteligente, habla 3 idiomas con fluidez y tiene 2 maestrías. Sin embargo, tiene algunas creencias curiosas que me cuesta entender. Por ejemplo, está convencida de que jugar baloncesto te hace más alto, y no parece captar la idea del sesgo de supervivencia, incluso después de que se lo han explicado varias veces. Es fascinante cómo alguien tan brillante en muchos aspectos puede sostener ideas que no resisten mucho análisis lógico. Supongo que todos, sin importar nuestro nivel de educación o inteligencia, tenemos puntos ciegos o creencias que simplemente adoptamos sin cuestionarlas demasiado. La persona más inteligente que conozco está convencida, de forma absolutamente genuina, de que puede funcionar perfectamente con apenas 3 horas de sueño al día y una cantidad alarmante de café. Habla de ello como si fuera una especie de ser iluminado, casi mágico, que ha trascendido las necesidades humanas básicas. A pesar de su brillantez, nunca deja de sorprenderme cómo ignora por completo lo que dice la ciencia sobre el sueño y el autocuidado. Es una mezcla curiosa entre genialidad y negación, como si el intelecto le diera permiso para desafiar las reglas más básicas de la biología. Mi esposa es, sin lugar a dudas, la persona más inteligente que conozco. Tiene una mente brillante, una capacidad analítica impresionante y un talento para resolver problemas complejos. Sin embargo, vive constantemente preocupada por lo que yo llamo situaciones típicas de mamá. Esos escenarios improbables pero catastróficos que solo una mente muy alerta y muy amorosa podría imaginar. Un ejemplo, un día me pidió que no dejara que nuestro hijo caminara junto a una calle bordeada por una verja de hierro forjado. ¿La razón? Temía que pudiera tropezar, caer y clavarse en las puntas de la reja, que, según ella, parecían puntas de lanza. Es una mezcla entrañable de lógica brillante y una imaginación desbordada por el instinto protector. A veces no sé si reírme o agradecer que vea peligros donde yo ni siquiera miro 2 veces. Tuve un profesor de ciencias duras con quien investigué durante varios años. Era una persona increíblemente respetada en su campo, y aprendí muchísimo de él. Sin embargo, hubo un momento que me dejó bastante sorprendido. Recuerdo que un día, mientras hablábamos sobre la instalación de infraestructura 5G en el edificio, mencioné los conspiranoicos que temen al 5G. Para mi sorpresa, me respondió que él y su familia, incluyendo a su esposa y 2 hijos, no tenían wifi en casa. ¿La razón? Según él, aún no se había decidido de manera definitiva sobre los posibles efectos de las frecuencias wifi en la salud humana, y no querían exponer a sus hijos a un riesgo que no comprendían completamente. Por un momento, me sentí un poco desconcertado. Pensé que, considerando su formación científica, esa precaución parecía un tanto exagerada, aunque, por supuesto, entendí que todos tienen sus propios límites y preocupaciones. No obstante, me di cuenta de que, a pesar de lo que yo pensara, no podía simplemente desestimar su opinión, ya que venía de alguien a quien respetaba profundamente. Esto ocurrió alrededor de 2014, y aún me cuesta entender cómo alguien con una mente tan analítica y rigurosa podía compartir esas preocupaciones. A veces, las creencias personales, incluso de los más científicos, se ven influenciadas por factores que van más allá de los datos objetivos. Mi ex se enojó mucho cuando le señalé que, al sentarse en la mesa de la cocina, frente a su computadora y con la espalda hacia el enrutador en la otra habitación, estaba haciendo que todos sus correos electrónicos pasaran por ella en camino a su bandeja de entrada.
Por alguna razón, mi esposa piensa que soy atractivo. Estoy bastante seguro de que acabo de provocarle el síndrome de Estocolmo. No he hablado con ellos en años, pero recuerdo que jugué una vez a Dungeons and Dragons con un chico que estaba a punto de graduarse como neurocirujano. Fue una experiencia interesante, en parte porque, durante el juego, comenzó una conversación algo inusual. Estaban despotricando sobre algo que, al principio, me pareció curioso. Empezaron a hablar de cómo, según su perspectiva, los hombres masculinos solo orinan de pie, como si fuera una regla universal e inquebrantable. Estaban convencidos de que esa práctica era un signo inequívoco de verdadera masculinidad. Me sorprendió mucho escucharles hablar tan fervorosamente sobre algo tan aparentemente trivial, especialmente viniendo de alguien tan brillante y serio en su campo. Es curioso cómo, incluso las personas con carreras tan demandantes y especializadas, pueden aferrarse a ideas tan simplistas o, incluso, algo absurdas en otros aspectos de la vida. Mi hermano, precisamente, tiene una de esas creencias que realmente me hacen levantar las cejas. Él está convencido de que las personas con sangre tipo A o B no tienen sangre común, sino que su sangre proviene de seres extraterrestres o de los antiguos habitantes de la Atlántida, mezclada con la de sus antepasados. Por otro lado, si alguien tiene sangre tipo O positiva, según él, esa persona es pura. Cuando me lo dijo, inicialmente pensé que estaba bromeando conmigo, pero no, lo dijo con una total naturalidad, como si fuera una verdad indiscutible. Es una de esas ideas extrañas que uno no sabe si tomar en serio o simplemente reírse de ellas. Mi hermano es realmente inteligente, ha logrado cosas impresionantes, pero a veces parece tener ciertas creencias bastante inusuales. Me hace pensar cómo, a pesar de ser tan brillante en muchos aspectos, a veces nuestras ideas más raras no se alinean con la lógica convencional. A veces, la inteligencia y las creencias personales pueden tomar caminos completamente diferentes. Conozco a una persona maravillosa y amable que se especializó en física en una gran universidad y cree firmemente que la Tierra tiene 4000 años. Dice que es cuestión de fe y creencia. Es tan agradable que nunca lo he molestado por eso. Se necesita algo más que inteligencia para actuar inteligentemente. Dostoyevsky. Cuando tenía 20 y pocos años, tuve una conversación que me dejó completamente atónita con una mujer extremadamente inteligente, caucásica y de unos 40 años, con la que tenía una relación muy cercana. Recuerdo que le conté que estaba muy interesada en un hombre negro y que él me había invitado a salir. Su reacción fue, por decirlo menos, sorprendente. Se quedó completamente en shock, sin palabras, y luego, después de un largo silencio, me dijo que si nos casáramos, sería ilegal. En ese momento, me quedé sin palabras y, sobre todo, muy enfadada, porque pensé que estaba bromeando. Pero no, ella realmente lo creía. La habían criado con la firme convicción de que el matrimonio era ilegal, probablemente debido a influencias de una abuela racista. Sospecho. Gracias a Dios, ya no lo cree. Lo más sorprendente es que su propio padre, cuando era pequeña, era amigo de un grupo de músicos negros y todavía los adora, lo que hacía que la contradicción fuera aún más impactante. Nunca había experimentado una desconexión tan fuerte entre el nivel de cultura de una persona y la desinformación que podía tener. Es curioso cómo las creencias y prejuicios profundamente arraigados pueden seguir influyendo, a pesar de la educación o la experiencia. Edito para aclarar, ya que algunas personas siguen obsesionadas con este detalle. Vivíamos en Michigan, donde las leyes que prohibían el matrimonio fueron apeladas en 1883, aunque probablemente no se reconocieron plenamente hasta el caso de la Corte Suprema en 1967. En cualquier caso, esto ocurrió alrededor de 2007 a 2010, por lo que estaba muy lejos de ser ilegal. Mi padre tiene formación en economía y un título universitario. Cree que el plan económico quinquenal de Kamala Harris era la definición de comunismo. No es que su plan fuera comunista. No. El mero hecho de tener un plan que durara más de un mandato presidencial era comunismo. Mi suegro es una persona increíblemente inteligente y con una vasta formación académica.
Tiene 5 títulos universitarios y es biólogo, especializado en la restauración de la naturaleza, un trabajo que ha hecho de manera impresionante en lugares como Yosemite. Además, posee un conocimiento vastísimo sobre una cantidad increíble de temas, y, lo más sorprendente, obtuvo todos sus títulos antes de que existiera Internet, lo que significa que sabe cómo investigar muchísimo mejor que yo. Sin embargo, tiene una creencia que me desconcierta profundamente, es un antivacunas declarado. Ha sido así desde mucho antes de que lo conociera, y al principio pensé que, dada su formación científica, podría tener alguna perspectiva razonada sobre el tema. Así que, con buena voluntad, le pedí información sobre sus puntos de vista. Lo que me envió fue, para mi sorpresa, una serie de publicaciones de blogs, casi sin ninguna fuente sólida que respaldara sus afirmaciones. Las pocas fuentes que citaba, o malinterpretaban lo que decía el documento original, o simplemente provenían de lugares que eran claramente poco confiables. Esas publicaciones parecían más bien una recopilación de teorías infundadas que un análisis serio basado en datos y estudios científicos. Él insiste en que, en lugar de confiar en las vacunas, lo que realmente necesitamos es que las personas adopten estilos de vida más saludables. Estoy de acuerdo en que una vida saludable es fundamental, pero definitivamente no creo que eso sustituya las vacunas. Las vacunas son una herramienta de salud pública probada y fundamental que ha salvado millones de vidas, y no puedo aceptar que se minimice su importancia con argumentos basados en desinformación. Que soy el mejor. Siempre le digo a mi esposa que claramente soy mucho más inteligente que ella porque me casé con ella, pero ella se casó conmigo. Tenía un compañero de cuarto en la universidad que era un estudiante sobresaliente y estaba haciendo una maestría en física. Creía que el alunizaje era falso. Un amigo absolutamente brillante cree firmemente que un hombre adulto promedio podría vencer a cualquier venado cola blanca adulto en una pelea sin armas. Podría simplemente agarrarlo por las astas y lanzarlo como un peso muerto, sus patas son tan delgadas que lo derribarían y luego podría simplemente estrangularlo, insiste. Bueno. Cuando me relajo en casa, suelo llevar sudadera y pantalones cortos. Cómodo. Normal. ¿Verdad? Mi pareja, extremadamente brillante y racional, encuentra esta combinación tan ilógica que no puede evitar comentarla cada vez. Le gusta señalarme y decir cosas como, olvidaste parte del atuendo. O, brazos fríos, rodillas calientes. Mi amor. Mi amor. Es completamente normal. No sé cuál es tu problema. Mi madre es muy inteligente y es una evangélica acérrima. Mi esposo es la persona más inteligente que conozco, con un coeficiente intelectual de 187 y un doctorado en matemáticas. Sinceramente, cree que es estúpido. No sé quién fue la persona más inteligente de mi vida, pero mi madre era enfermera y todavía trabaja en el departamento de salud, y se convenció de que la vacuna contra el COVID te mataría o te enfermaría más que simplemente contraer COVID. Así que, ahí está. No estoy segura de si ya lo mencioné, pero mi excuñada, que es médica de cabecera y tiene alrededor de 50 años, tiene una creencia bastante sorprendente. Ella está convencida de que la humanidad comenzó hace solo 6.000 años, como humanos completamente formados, y que tanto los dinosaurios como la datación por carbono están equivocados. Según ella, el hombre fue el primer ser creado cuando Dios formó la Tierra. Es importante destacar que, aunque esta perspectiva es completamente contraria a lo que la mayoría de la ciencia acepta, ella no es solo una persona religiosa. También es una médica de cabecera muy respetada en un estado que tiende a ser más progresista, un estado azul, como se les llama. Me sorprendió mucho saber que, a pesar de su formación médica y su estatus profesional, mantenía esas creencias tan arraigadas. Obviamente, su fe cristiana influye profundamente en su visión del mundo, y entiendo que las creencias religiosas pueden ser muy poderosas para algunas personas. Sin embargo, es curioso cómo una persona tan capacitada en su campo puede mantener ideas tan alejadas de lo que sabemos científicamente. Me ha dejado pensando sobre cómo, a veces, la fe y la ciencia pueden chocar de manera tan drástica en ciertas personas, incluso cuando tienen una educación formal rigurosa. Mi esposa, que es una doctora,
no entiende que los truenos y los relámpagos son parte del mismo fenómeno. Ese Trump no es tan malo. De igual forma, una compañera de trabajo, de soporte técnico, se puso a despotricar diciendo que Biden había gastado millones de dólares de los contribuyentes en comprar miles de toneladas de carne de cerdo solo para tirarla y dejar que se pudriera. De hecho, dijo que Biden hizo esto para aumentar la inflación y así atrapar a la clase trabajadora. No creo que ella lo supiera, pero estaba hablando del brote de Boar's Head, donde las infecciones de listeria mataron a 10 personas y hospitalizaron a 18 de enero de 1960 estados. Es una persona muy inteligente y encantadora. Tiene una maestría, pero se considera libertaria y siente una profunda antipatía por los demócratas y, bueno, el algoritmo la atrapó. Antes, la gente inteligente podía discrepar sobre el rumbo que debíamos tomar, pero al menos coincidíamos en los hechos fundamentales. Veíamos las mismas noticias cada noche y leíamos los mismos periódicos matutinos, sensatos. Ahora, es como si viviéramos en realidades separadas. Una de las cosas más sorprendentes que he notado es que incluso personas muy inteligentes pueden creer en su propia infalibilidad, pensando que ser inteligentes les da siempre la razón. Es irónico, porque la verdadera sabiduría a menudo implica reconocer los propios puntos ciegos y sesgos. De arriba a abajo, de lado a lado, he tenido la oportunidad de conocer a personas muy inteligentes que, sin ningún tipo de reserva, defienden y creen firmemente en una cantidad de teorías conspirativas que acusan a funcionarios o políticos de engañar al público. Y, lo más desconcertante, lo hacen con total convicción. En orden descendente de frecuencia, estas son algunas de las más comunes. 1. Los alunizajes nunca ocurrieron. 2. Oswald no mató a Kennedy. 3. La actividad humana no tiene ningún efecto sobre el clima. 4. El 11 de septiembre fue un acto del gobierno estadounidense. 5. Las vacunas causan autismo. Y no estoy hablando de personas desquiciadas o completamente alejadas de la realidad. Hablo de individuos inteligentes, funcionales, productivos y, en muchos casos, con mentes profundamente racionales. Son personas que, a pesar de su capacidad intelectual y de tener acceso a información verificable, creen en estas ideas con todo su ser. La certeza con la que defienden estas teorías me deja desconcertado y, honestamente, un poco preocupado. ¿Cómo puede alguien tan racional en muchos aspectos de su vida aferrarse a algo tan irrazonable? La disonancia cognitiva en estos casos parece tan fuerte que, aunque la lógica más básica debería hacerles dudar, no logran cuestionar esas creencias. Me pregunto, ¿qué tan difícil debe ser deshacer esa convicción tan profunda?